Bienvenidos a la asignatura Proyectos Industriales. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Como hemos visto, los proyectos industriales, entonces, son aquellos que se llevan a cabo para poder mejorar los procesos dentro de la industria. En este caso, vemos que hay proyectos de gran envergadura donde se lleva a cabo la instalación de una nueva empresa, de una nueva fábrica. Hay proyectos que están enfocados solo a la mejora de un área específica, a la ampliación de un área o la creación de una nueva línea de producción. O también son aquellos proyectos que van a estar entonces enfocados en la mejora de una maquinaria o equipo específica que me va a permitir entonces mejorar la capacidad de producción y por ende mejorar la calidad de los productos ofrecidos. Pero en todos estos proyectos industriales hay un factor que se debe tener en cuenta y que se debe estudiar y que no se puede dejar a un lado y esperar solamente que se vean los efectos de los mismos dentro del proyecto. En este caso son los riesgos. Entonces los riesgos es un punto importante a considerar en todo desarrollo de un proyecto industrial, dado que el mismo debe estar estudiado y establecido cuáles son los tipos de riesgos existentes y por ende el plan que vamos a llevar a cabo para poder mitigar dichos riesgos. Entonces, vemos que vamos a planear la actividad, ¿sí? Vamos a planear cómo vamos a detectar entonces los riesgos. Vamos entonces a identificar dichos riesgos. Ya entonces establecimos cuál va a ser nuestro plan, cómo lo vamos a llevar a cabo. Ahora vamos a identificar cuáles son los riesgos. ¿Para qué? Para poder evaluar si los mismos son de menor o de mayor riesgo. Por ello, vamos a tratarlos, es decir, vamos a llevar a cabo las diferentes actividades por aplicar las estrategias que me van entonces a mitigar dicho riesgo. Y debemos entonces, de ahí en adelante, siempre monitorear de que no se vuelva a presentar dicho riesgo. Entonces, vemos que en este análisis de los riesgos, vemos que esta disciplina me va a permitir entonces, en el mundo de los negocios, en el mundo industrial, identificar y evaluar los riesgos y crear pues estas estrategias que lo van a minimizar. Es decir, las personas que van a estar encargadas, el equipo que va a estar encargado del estudio, del análisis, de la identificación de los distintos riesgos son personas calificadas y que tienen el conocimiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo cada una de esas etapas y por ende poder minimizarlos en el momento correcto. Entonces, hay ingenieros industriales especialistas en los riesgos y estos son los encargados de realizar dichos estudios para poder generar ese plan de acción. ¿Y cómo va a estar entonces desarrollado dicho plan? Pues dicho plan tiene que tener actividades en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en los tres lapsos, ¿sí? En el corto, mediano y el largo plazo, pues se llevan distintas actividades, se llevan a cabo distintas etapas de los procesos y por lo tanto se deben entonces determinar las actividades que se van a llevar a cabo en cada uno de esos periodos de tiempo. Ejemplo, riesgo del daño de la maquinaria o de los equipos por falta
de mantenimiento, entonces sabemos que hay un mantenimiento que se hace en el corto plazo, un mantenimiento rutinario, en algunos casos diario, y debemos entonces establecer las actividades para ese mantenimiento rutinario. Pero hay un mantenimiento que se debe llevar en un periodo de tiempo, entonces ya estaríamos hablando de un mantenimiento a mediano plazo y por lo tanto se deben entonces establecer y tomar en cuenta qué actividades va a afectar el atacar dicho riesgo como un mantenimiento preventivo que se debe entonces llevar a cabo y poder entonces, también podemos ver que a largo plazo, entonces necesita hacer cambio de una pieza importante que me va a afectar entonces la producción, ahí debemos entonces observar que a largo plazo ya debemos tener establecido cómo vamos a hacer las paradas de planta. Aquí entonces ese mantenimiento correctivo que se debe llevar a cabo al sustituir la pieza, entonces vamos a observar cuánto tiempo entonces implica dicha actividad y por ende minimizar entonces otros riesgos como pérdida económica, como este, disminución de los inventarios por dicha parada de planta. Entonces, en algunos casos, las empresas no le dan la importancia que tienen los riesgos, solamente actúan al momento que los está afectando o que genera una pérdida importante dentro de la empresa, pero si se hacen esta serie de actividades de planificación, de mitigación de los riesgos, pues ese impacto se va a disminuir en un alto porcentaje y por ende los efectos en las utilidades, en los procesos de producción, pues van a ser mínimos. Entonces, como lo estaba mencionando, primero debemos identificar los riesgos potenciales a los que está expuesta la organización. Puede que hay riesgos propios de los procesos y hay riesgos que son externos y por ende debemos estudiarlos todos, tanto los que se pueden presentar internamente como los que se presentan de forma externa. ¿Para qué? Para reducir o mitigarlos, es decir, los riesgos que puedan afectar negativamente a la empresa. Entonces, ya lo identificamos y estamos estableciendo cuáles son los que debemos entonces disminuir o eliminar para que no me afecte el desarrollo de mi proyecto industrial. Luego proporcionamos una base estratégica y congruente, es decir, que me permita tomar decisiones para cada tipo de riesgo. Como lo estaba mencionando, hay diferentes tipos de riesgo y para poder atacar cada uno de ellos, pues entonces se debe tener el conocimiento y las estrategias que sean congruentes con cada una de ellas. ¿Para qué? Para que al momento de tomar la decisión y llevar a cabo las actividades que me van a mitigar dicho riesgo, entonces sean las correctas y no genere un riesgo mayor o un riesgo no existente. Por lo tanto, debemos hablar de esa planificación de las acciones, es decir, que estas deben estar enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales en la empresa para garantizar una respuesta que sea proporcional a la gravedad de los riesgos. Por ello, debemos entonces tener siempre presente los costos asociados, ¿sí? Estamos hablando de riesgo de pérdida de producción, riesgo de pérdida de tiempo, pero todos ellos siempre van a estar asociados a unos costos o a una pérdida monetaria para la empresa. Entonces, llevar a cabo la gestión de los riesgos en todos los departamentos y niveles es importante y por ello se debe entonces suministrar la información de forma oportuna y relevante para que se puedan tomar entonces las decisiones en un momento dado. Cosas tan sencillas como si observamos una fluctuación en
en el sistema eléctrico, entonces, ¿qué debemos hacer para evitar que dicha fluctuación, ese riesgo, se convierta en un riesgo de daño de los equipos? Un ejemplo sencillo, algo que lo vivimos en cualquier momento dentro de nuestras empresas, pero no tenemos eso establecido. ¿Qué debemos hacer en dicha situación? Y por lo tanto las personas pues no actúan de forma oportuna y en algunos casos se puede observar que hay pérdidas de equipo por el daño que genera la fluctuación del servicio eléctrico. Entonces, estamos hablando que hay diferentes tipos de riesgos. Entonces, hay riesgos sistemáticos, riesgos no sistemáticos, financieros, económicos, ambientales, políticos y legales, ¿sí? Riesgos que entonces están relacionados con la empresa, con la forma como funciona la empresa, está relacionada con esos riesgos que se deben, que están presentes dentro de cada uno de los departamentos y que son riesgos que se conocen y que se pueden entonces evitar. Hay otros riesgos que no los podemos entonces determinar, que no los podemos conocer, pero igual se deben tener establecidos ciertos parámetros para poder garantizar que las acciones que vamos a llevar a cabo son correctas. Debemos entonces, cada uno de estos riesgos, estudiarlos y ver cómo me va a afectar directamente en la empresa y por lo tanto tener claras las actividades que vamos a llevar. Existen muchos métodos, existen varios métodos para poder entonces determinar dichos riesgos. Primer método es el método Hassop. Ese método Hassop es aquel que dice que el origen del riesgo es una desviación del diseño original. Por lo tanto, se deben analizar las causas y las consecuencias. Es decir, siempre establecemos un plan. En dicho plan están establecidas las características, el diseño de los productos está establecido, cómo se va a llevar, en qué etapas se va a ejecutar, ¿sí? Se va a llevar a cabo y en qué etapa se va a ejecutar. Y si cambiamos una de las características, entonces nos vamos a ver afectados. Es decir, si estamos hablando que la colocación de la maquinaria o de la línea de producción no debe estar en un área húmeda y lo colocamos en un sitio donde la humedad está presente, entonces aquí estamos haciendo una desviación del diseño original porque no estamos tomando en cuenta las características importantes del mismo y por lo tanto, entonces esto me va a generar entonces esas causas y consecuencias. También esto se observa en los materiales a utilizar. Cuando no utilizamos los materiales según las especificaciones técnicas, estamos haciendo una desviación del diseño original y por lo tanto se va a ver afectado el producto final y eso va a traer consecuencias económicas para la empresa, en algunos casos legales, porque pueden entonces generar daños en otras personas o en objetos y por lo tanto la empresa pues debe cubrir los gastos y los daños ocasionados por ese producto. Un segundo método que es el Switch Hazard Analysis, aquí vemos que se hace antes o justo al comenzar una actividad. Su primer paso es identificar todas las tareas y se hace una tabla donde se indica el riesgo, las posibles causas, las consecuencias y las categorías. Al yo tener entonces ya establecida mi actividad, cada una de estos factores, sí, el riesgo o características, posibles causas, consecuencias y categoría, entonces podemos darle una puntuación, ¿sí? Podemos entonces darle un valor a cada una de ellas y esta me va a determinar si es grave o no
para la actividad. Entonces, él me da, esta me permite entonces conocer el nivel de efecto que va a tener en mi organización, en mi empresa. El Fault Tree Analysis, aquí vemos que se aplica a un hecho concreto que ya ha tenido lugar. Entonces, vemos que la máquina se dañó, se atascó y eso pues entonces generó una parada de planta, generó pérdidas económicas por daño en los productos, en la materia prima y en otros elementos que están ubicados alrededor de la máquina. Y entonces aquí vamos a analizar, ya sucedió el hecho, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué se dio dicho hecho. Entonces, vemos que hay métodos, hasta el momento estamos viendo que hay métodos que me permiten pronosticar los efectos de los riesgos y otros es analizar ya lo sucedido. El 5, ¿por qué? Muchas veces no nos hacemos las preguntas correctas y por lo tanto no podemos saber el porqué de un hecho en concreto. Entonces, no podemos llegar a la raíz de dicho problema. Cuando hacemos esas preguntas consecutivas, vamos entonces a llegar a la raíz del problema y por lo tanto se va a solucionar de forma correcta. Otro método está el what if, que en este caso es para determinar qué pasaría si se hace tal cosa. Entonces suele hacerse al inicio de la idea y se hace al inicio y con la idea de identificar una amplia gama de riesgos. Entonces, ¿qué pasaría si vemos que el producto dice que él debe tener una aleación específica, pero yo quiero cambiar la aleación, entonces debo pensar qué pasaría si cambio la aleación y cómo entonces va a afectar el desarrollo del producto, la instalación, ¿sí? De la maquinaria, para, y de esta forma poder entonces minimizar los daños en la empresa, minimizar esos riesgos que me pueden generar, como lo dijimos en el primer método, ese cambio o esa desviación del diseño original. Tenemos entonces el Failure Mode and Effect Analysis. Aquí se centra en los componentes individuales para elaborar una lista de posibles fallos con sus efectos. Entonces, aquí ya vemos que entonces el análisis es algo más concreto, está en cada una de las áreas, de las etapas que estamos llevando a cabo y por lo tanto aquí vamos a determinar qué puede fallar en un momento dado y cuál va a ser el efecto en todo el proyecto que estoy llevando a cabo. Ejemplo, cuando yo diseñé mi proyecto industrial, este incluía un análisis del terreno. ¿Para qué? Para poder determinar la composición del mismo y saber qué tipo de construcción, en el caso de que el proyecto implique el desarrollo de la estructura de la empresa, entonces poder determinar cuál va a ser el tipo de base y el tipo de construcción que se debe realizar. Si yo no tomo en cuenta dicho estudio, entonces, ¿cuáles son los fallos que se me pueden presentar en la estructura de la empresa? Al yo no saber cuáles son las condiciones, puedo y cuáles son los efectos. Puede ser que la construcción implique un tipo de base específica, pero al yo no realizar el estudio de suelos, entonces voy a hacer una base para la estructura incorrecta y por lo tanto toda la estructura puede colapsar.
ya sea durante el desarrollo del proyecto o posterior a la culminación del proyecto y puesta en marcha de la empresa. Eso pues entonces me va a generar efectos negativos en todos los aspectos de la empresa, como daños en las personas, pérdidas económicas y hasta el cierre y quiebra de la empresa. Por último, vamos a hacer una lista de chequeo. Esta lista de chequeo me sirve para verificar qué se ha completado de las tareas de prevención. Aquí ya vemos que esta es la que me va a permitir ver si aquello que yo he establecido en mi plan de mitigación de los riesgos se está llevando a cabo. Entonces, dentro del proyecto industrial, yo debo dejar plasmado entonces todas esas tareas de prevención que yo debo realizar para poder mitigar o eliminar los riesgos que se puedan estar presentando. Entonces, vemos que el riesgo es algo importante y que se debe analizar dentro de la empresa. Hay diferentes tipos de riesgo y por lo tanto se deben entonces estudiar de forma correcta y por la persona que tiene el conocimiento en dicha área. En algunos casos hay profesionales en el área de riesgo que tienen la capacitación, el conocimiento y la experiencia en diferentes tipos de riesgos, pero en otros casos solamente se centran en un tipo de riesgo. Entonces, debemos tener claro quién es el que va a llevar, si la persona que va a llevar esa función de identificar y de elaborar el plan de riesgo, pues tenga los conocimientos correctos y, y eso por ende, pues me va a dar la tranquilidad de que las acciones, las estrategias que estoy tomando, que se van a utilizar, que se van a ejecutar, pues son las correctas. Luego de que ya establecemos, entonces identificamos todos los riesgos, pues sabemos que tenemos una serie de métodos que me van a permitir pronosticar los efectos del riesgo o poder conocer por qué se dio entonces dicha situación. A su vez, podemos entonces ir chequeando si estamos cumpliendo con el plan establecido y, por lo tanto, tomar decisiones en el momento oportuno y hacer los cambios necesarios. Los invito a seguir investigando sobre los temas estudiados y aumentar los conocimientos en el área para que estos se puedan entonces implementar dentro de las empresas y por ende poder garantizar la eliminación de los riesgos latentes y sobre todo que las personas involucradas en cada uno de los procesos y toma de decisiones, desde la alta gerencia hasta la baja gerencia y el personal operativo, obrero, administrativo, pues entonces tenga esa conciencia del riesgo, ¿sí? Tenga ese conocimiento sobre los riesgos y puedan entonces llevar a cabo esas tareas de prevención de forma correcta. Muchas gracias.